en la base naval de Rota, donde el Atlántico despierta con un murmullo profundo. Y el sol apenas comienza a teñir el horizonte de tonos anaranjados. La almirante Lucía Serrano abre los ojos antes del amanecer. Su reloj marca las 5 en punto. Pero su mente ya estaba despierta mucho antes de que sonara la alarma. El silencio de la madrugada se mezcla con el lejano sonido de las gaviotas. Y el suave golpeteo de las olas contra el muelle militar. Lucía se pone las zapatillas deportivas y sale a correr por el malecón. El aire fresco del mar penetra en sus pulmones. Pero no logra disipar la tensión que lleva en el pecho. Corre con disciplina, con la misma precisión que exige a sus oficiales. Sin embargo, hoy cada paso retumba en su mente como un recordatorio. Hace semanas que no sabe nada de Miguel, su hijo. Miguel, su único hijo, sirve en el submarino Tramontana, anclado en la base de Cartagena. Cuando partió a su misión de entrenamiento, lo hizo con una sonrisa que intentaba ocultar la ansiedad. Lucía lo recuerda perfectamente, ese gesto suyo de aparentar fortaleza. Aunque sus ojos lo delataran, ella, que ha pasado 30 años en uniforme, reconoció enseguida el miedo detrás de esa sonrisa. Pero no lo dijo en voz alta. De regreso de su carrera, se detiene frente al mar, apoyando las manos en las rodillas, respirando con fuerza. El sol se asoma lentamente, tiñendo el agua de reflejos dorados. Es un amanecer tranquilo, demasiado tranquilo para su corazón. La rutina de la mañana, que siempre le daba paz, hoy no hace más que resaltar la ausencia. En su despacho, abre la carpeta de informes. Los planes de la reunión estratégica con el Estado Mayor están ordenados con precisión militar, pero en el centro del escritorio, enmarcada con delicadeza, está la foto familiar, ella, su difunto esposo. También Marino y Miguel, aún adolescente, con uniforme escolar y una sonrisa ingenua. Lucía se queda mirando la fotografía durante largos segundos. Siente que el peso de las medallas en su chaqueta no compensa la ansiedad de no saber si su hijo está bien. El uniforme puede dar respeto, puede imponer silencio en la sala de juntas. Pero no puede ofrecerle noticias del joven, que ahora navega bajo las aguas profundas del Mediterráneo. Recuerda sus propios días como oficial joven, las madrugadas en cubierta. El olor a sal y a gasóleo mezclado con la brisa marina. Recuerda las miradas severas de sus superiores. Las órdenes secas que no admitían réplica. Pero entonces era diferente, ella había elegido ese camino. Había decidido ser parte de una institución rígida y exigente. Miguel, en cambio, había nacido bajo la sombra de su rango, cargando un apellido que pesaba más de lo que nadie imaginaba. Lucía se levanta de su escritorio. Camina hasta la ventana y observa el movimiento en el puerto. Los marineros comienzan a formarse, los barcos se preparan para salir, y el día adquiere ese ritmo marcial tan conocido. Pero para ella, todo suena distante, como si estuviera bajo el agua junto a su hijo, atrapada en un silencio pesado. En ese instante, una punzada de temor la atraviesa. ¿Qué estará ocurriendo dentro del Tramontana? ¿Por qué Miguel no responde a sus llamadas? ¿Será simplemente una restricción de comunicación durante el entrenamiento, o hay algo más profundo, más oscuro, que él no se atreve a contarle? Lucía cierra los ojos, apoya la frente contra el vidrio frío, y se promete a sí misma que hoy encontrará respuestas, porque, aunque sea un almirante, aunque su deber sea con la patria, su corazón le recuerda que primero es madre. La mañana avanza lentamente en el edificio del Estado Mayor de la Armada Española, en Madrid. Las paredes blancas y los ventanales dejan entrar una luz tenue que apenas suaviza la rigidez del ambiente. Sobre la gran mesa ovalada se alinean carpetas,
mapas y pantallas encendidas que muestran gráficos de movimientos navales. La almirante Lucía Serrano está presente, con el uniforme impecable y la mirada concentrada. Su bolígrafo azul se desliza sobre los informes, subrayando cifras y anotando observaciones. A su alrededor, la reunión transcurre con la rutina de siempre: voces graves, protocolos formales, gestos contenidos. El contraalmirante Vázquez informa con tono monocorde. En el Atlántico Norte se han detectado maniobras de buques rusos. Se recomienda mantener alerta en Canarias y reforzar la vigilancia aérea desde Galicia. Los demás oficiales asienten, y algunos toman notas rápidas. Pero, para Lucía, cada palabra resuena distante. Su cuerpo está presente, sí, pero su mente viaja lejos hacia Cartagena, hacia el puerto donde está atracado el submarino Tramontana. En su memoria reaparece la despedida con Miguel, semanas atrás. Él se despidió con un abrazo fuerte, intentando sonreír con naturalidad. No te preocupes, mamá. Estaré bien. Pero en los ojos de Miguel, Lucía vio un matiz de ansiedad. 30 años de servicio le habían enseñado a detectar el miedo en los jóvenes marineros y también en su propio hijo. Un golpeteo en la puerta interrumpe la reunión. Entra el comandante de comunicaciones, con el rostro serio y el paso rápido. Todos lo miran con sorpresa. No es habitual que irrumpa en una sesión de alto nivel. El hombre se acerca a Lucía con una tableta en la mano. Su voz es baja, casi un susurro. Señora almirante, hay una noticia urgente que debe ver. Lucía frunce el ceño, toma el dispositivo y lo enciende. La pantalla muestra un titular en letras mayúsculas. Accidente en el submarino Tramontana. Un tripulante herido durante un ejercicio de entrenamiento. Por un instante, el aire se espesa. Lucía siente un vacío en el estómago. Lee las primeras líneas: un marinero sufrió lesiones mientras realizaba maniobras internas. Fue trasladado a la enfermería de la base de Cartagena. No hay nombres, solo datos escuetos. Con la garganta seca, Lucía pregunta en voz baja: ¿el herido quién es? El comandante duda. Mira a su alrededor, como temiendo la reacción de los demás oficiales. Finalmente responde, con tono grave: Señora, es Miguel Álvarez. El mundo se congela. El murmullo de la reunión desaparece. Solo queda el eco de su propia respiración entrecortada. Durante unos segundos, Lucía se queda inmóvil, con la tableta en la mano. El contraalmirante Vázquez continúa hablando de despliegues navales, ajeno a lo que acaba de ocurrir. Los otros oficiales ni siquiera sospechan el terremoto que acaba de sacudir a su superiora. Lucía cierra los ojos, respira hondo y apoya la tableta sobre la mesa. Siente que, por primera vez en mucho tiempo, el uniforme pesa más de lo que puede soportar. El comandante Pedro Torres, su asistente personal, se da cuenta de inmediato. Se inclina hacia ella y murmura: Almirante, ¿quiere que interrumpamos la sesión? Puedo anunciar un receso. Lucía abre los ojos. Su mirada brilla con determinación, aunque en el fondo leite el miedo. No, Torres, terminaré esta reunión. Después partiré a Cartagena. Las siguientes páginas de informes desfilan ante sus ojos sin sentido. Responde mecánicamente a las preguntas de los oficiales, mantiene la compostura. Nadie en la sala podría sospechar la tormenta que la arrasa por dentro. 30 minutos después, la sesión concluye. Lucía se pone de pie con un movimiento enérgico. Los oficiales la saludan con un a la orden: señora. Ella asiente y se encamina hacia la salida, seguida de Torres. En el pasillo, el asistente rompe el silencio. Almirante, le ruego que lo piense. Una visita no oficial a la base puede ser interpretada como un acto político. La prensa podría acusarla de favorecer a su hijo. Lucía se detiene,
Gira y lo mira fijamente. Su voz es baja, pero cargada de una fuerza inapelable. Pedro, hoy no voy como almirante. Hoy voy como madre. El silencio de Torres es la prueba de que no hay más objeciones posibles. Lucía prosigue su camino hasta su despacho. Allí, cierra la puerta y se queda sola unos segundos. El reflejo del espejo le devuelve la imagen de una mujer fuerte, pero con los ojos enrojecidos por la preocupación. Se quita el uniforme, lo cuelga con cuidado, y viste ropa civil, un abrigo oscuro y una bufanda sencilla. En su escritorio, toma la fotografía familiar ella, su difunto esposo también marino y Miguel de adolescente. Se la guarda en el bolso, como si llevarla fuera una forma de protegerlo. Antes de salir, respira profundamente. El corazón le late con fuerza, pero la decisión está tomada. La almirante Serrano se queda en Madrid. La madre, en cambio, viaja a Cartagena. El viaje desde Madrid hasta Cartagena dura varias horas, pero para Lucía Serrano parece un trayecto interminable. A medida que el coche oficial avanza por la autopista, su mente se llena de imágenes contradictorias. Recuerdos de Miguel de niño, vestido con uniforme escolar, corriendo hacia ella con los brazos abiertos y al mismo tiempo, la noticia reciente del accidente. El rostro herido que aún no ha visto pero que teme encontrar. Al llegar a la base naval de Cartagena, el ambiente militar se impone de inmediato. Guardias armados en la entrada, banderas ondeando, el olor metálico del puerto mezclado con gasóleo y sal marina. Lucía, vestida de civil, entrega su identificación. El soldado de guardia la reconoce, se queda rígido y saluda. Señora almirante. Ella responde con un gesto breve, pero aclara con voz firme. Hoy no soy almirante, solo he venido a ver a mi hijo. La conducen por pasillos estrechos, donde el eco de los pasos resuena como golpes de tambor. Cada puerta metálica que se abre revela un mundo cerrado, dormitorios austeros, talleres de mantenimiento, oficinas pequeñas. Pero el destino final es el interior del submarino Tramontana, un lugar donde la vida se reduce a tubos, con puertas y silencio. Dentro del submarino, la atmósfera es sofocante. El aire huele a aceite y a metal, y la luz artificial crea un ambiente tenso. Allí, en un pequeño compartimento, Miguel la espera. Su rostro aparece bajo la luz blanca, y en cuanto la ve, sonríe, como si quisiera tranquilizarla. Mamá. La voz de Miguel es suave, pero quebrada. En su ojo izquierdo hay un hematoma oscuro, y su mano derecha está cubierta por un vendaje grueso. Lucía se queda inmóvil unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente da un paso adelante y lo abraza con fuerza. Él ríe débilmente. Tranquila, solo fue un golpe en un ejercicio. Nada grave. Pero Lucía lo observa con la mirada de alguien que ha visto demasiadas heridas en su vida militar. Sabe distinguir entre un accidente y una agresión. El gesto de Miguel, su manera de evitar la mirada directa, el tono forzado en su voz, todo grita que no está diciendo la verdad. Miguel, no me mientas. He pasado 30 años en la Armada. Sé cuando algo no es lo que parece. Él baja la vista, jugueteando con la venda de su mano. De verdad, mamá, fue un tropiezo. Ya estoy bien. Lucía suspira. Siente la mezcla de rabia y ternura que solo una madre puede experimentar. Lo acaricia en el cabello y, con voz baja, dice: No importa lo que quieras ocultar ahora. Estoy aquí, y no me iré hasta saber la verdad. Miguel guarda silencio. Sus labios tiemblan, pero no pronuncia palabra. Lucía percibe en su mirada un miedo que no pertenece a un simple accidente. Un miedo profundo, el miedo de quien ha sido marcado por algo más que un golpe físico. La visita dura apenas 20 minutos,
pero para Lucía es suficiente. Sabe que lo que ha visto no encaja con el informe oficial. Cuando se despide, Miguel la abraza con más fuerza de lo habitual. Ese gesto, más que 1000 palabras, confirma lo que ella ya sospechaba: su hijo está ocultando un dolor mucho mayor. De regreso al coche, Lucía mira el horizonte del puerto. El sol se pone lentamente detrás de los barcos de guerra, tiñendo el mar de un rojo intenso. En su interior, una promesa se forma con la claridad de una orden militar. Volverá, no como madre preocupada, sino como almirante dispuesta a descubrir la verdad. La noche había sido larga para Lucía Serrano. Después de la visita a Miguel en el submarino Tramontana, apenas pudo dormir. En su mente resonaba una y otra vez la misma escena: la sonrisa forzada de su hijo, la venda en su mano, el hematoma en su rostro, y sobre todo, el silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra, porque era la confirmación de que algo grave estaba ocurriendo dentro de la base. Al amanecer, Lucía ya había tomado una decisión. No bastaba con ser madre preocupada. Ahora debía actuar como almirante. Y cuando Lucía Serrano actuaba, nada podía detenerla. En cuestión de horas, solicitó formalmente al Ministerio de Defensa la creación de una comisión especial de investigación. En teoría, era un procedimiento rutinario cuando ocurría un accidente en maniobras. La Armada debía enviar un equipo para verificar las causas. Pero esta vez, Lucía pidió algo más: acceso directo a los registros de disciplina. Entrevistas a los marineros, y revisión de todos los informes médicos de la base. Muchos en el ministerio levantaron la ceja. Algunos oficiales murmuraban en los pasillos: ¿por qué tanto interés personal? ¿Es que el herido es su hijo? ¿No será que busca protegerlo? Pero Lucía no se inmutó. Quiero la verdad, caiga quien caiga. Días después, Lucía regresó a Cartagena, esta vez con un equipo de investigadores militares y médicos. La llegada de la comisión provocó tensión inmediata en la base naval. Los marineros se alineaban rígidamente al verla pasar, mientras los mandos intentaban mantener una apariencia de normalidad. Pero el nerviosismo se respiraba en el aire, como el olor a óxido en los pasillos húmedos. La primera reunión se celebró en una sala austera de la base. Lucía se sentó al frente, con la carpeta abierta. Uno a uno, los oficiales responsables del Tramontana empezaron a exponer sus informes. El capitán del submarino, un hombre de voz grave y rostro endurecido, repitió la versión oficial. El marinero Miguel Álvarez sufrió una caída durante un ejercicio de evacuación. No hubo más implicados. Lucía lo escuchó sin pestañear. Luego, con un tono sereno pero cortante, preguntó: «Capitán, ¿puede explicar por qué su informe inicial omitió detalles sobre las lesiones múltiples? ¿Cómo se justifica un hematoma en el rostro y una mano vendada con una simple caída?» El capitán vaciló. Bueno, el muchacho quizá tropezó contra un mamparo. Lucía lo interrumpió con firmeza. He visto cientos de accidentes en mi carrera. Y sé reconocer la diferencia entre una caída y una agresión. El silencio llenó la sala. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Durante los días siguientes, el equipo de investigación entrevistó a más de 20 marineros. Al principio, todos repetían la versión oficial, casi como si hubieran ensayado las respuestas. Pero poco a poco, bajo la mirada firme de Lucía y el apoyo de los psicólogos militares, surgieron grietas en el muro de silencio. Un joven marinero, con voz temblorosa, confesó en privado: «Señora, no fue un accidente. El sargento Herrera lleva meses acosando a varios de nosotros. A Miguel lo golpea más que a nadie, porque dice que ser hijo del almirante no lo hace especial». Esa declaración fue como una chispa en la pólvora.
Otros marineros, animados por el primero, empezaron a relatar episodios de humillaciones, insultos y agresiones físicas. La imagen de disciplina férrea que los mandos intentaban mostrar se desmoronaba rápidamente. Lucía tomó nota de cada testimonio. Su rostro se mantenía impasible, pero por dentro hervía la indignación. No solo habían golpeado a su hijo, habían permitido que un sistema de abusos se instalara en la base. Con la complicidad silenciosa de quienes debían proteger a los jóvenes marineros. El golpe final llegó cuando revisaron los informes médicos. Los registros mostraban múltiples atenciones a marineros por caídas accidentales o golpes en entrenamiento. Siempre con la misma firma del sargento de guardia. Era evidente que se trataba de un encubrimiento sistemático. En la última sesión de la comisión, Lucía se puso de pie y declaró: «Aquí no hablamos de un accidente. Hablamos de acoso, de violencia y de negligencia. Y quienes callaron son tan responsables como quienes golpearon». Las palabras resonaron como disparos en la sala. Algunos oficiales bajaron la cabeza. Otros intentaron defenderse. «Señora, temíamos que sancionar al sargento pudiera afectar la disciplina». Lucía los interrumpió. «La disciplina no se construye con miedo. Se construye con respeto. Y ustedes lo olvidaron. Ese día, la investigación dejó claro que la Armada tenía un problema profundo. El caso de Miguel no era un hecho aislado, sino el síntoma de una cultura de silencio que ponía en riesgo a toda una generación de marineros». Lucía salió de la base al atardecer, con el informe bajo el brazo. El sol caía sobre el puerto, y el mar reflejaba destellos dorados. Ella sabía que la batalla apenas comenzaba. La próxima vez que volviera, no lo haría solo como madre ni como investigadora. Lo haría como reformadora de toda una institución. El despacho improvisado de la base naval estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el zumbido constante del aire acondicionado. Lucía Serrano había pedido que no hubiera nadie más en la habitación, ni oficiales, ni médicos, ni psicólogos. Hoy no era la almirante presidiendo una investigación, sino una madre buscando la verdad. Miguel estaba sentado frente a ella, con la espalda recta, como si todavía intentara mantener una disciplina aprendida a la fuerza. Llevaba el uniforme de faena, pero las arrugas en la tela, la venda en su mano y la sombra en su rostro revelaban que nada estaba en orden. Sus ojos, cansados y oscuros, evitaban mirar directamente a los de su madre. Lucía lo observó durante largos segundos, sin decir nada. Quería darle espacio, pero también quería dejar claro que no aceptaría más excusas. Finalmente habló, con voz tranquila pero firme. «Miguel, ya basta. No estoy aquí como almirante. Estoy aquí como tu madre. Necesito que me digas la verdad». Él tragó saliva. Sus dedos se movían nerviosos sobre el vendaje, como si quisiera arrancarlo. «No es nada, mamá, de verdad. Solo fueron cosas del entrenamiento». Lucía se inclinó hacia adelante. Su mirada era penetrante, pero llena de ternura. «Te conozco mejor que nadie. Puedo leer en tus ojos cuando mientes. No me protejas. Habla». El silencio volvió a ocupar la sala. Miguel bajó la cabeza, respiró hondo y, por un momento, pareció quebrarse. Pero enseguida se recompuso, apretando los labios con fuerza. Lucía extendió la mano y la puso sobre la suya. Ese contacto fue la grieta que rompió el muro. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Su voz salió entrecortada, como si cada palabra doliera más que la herida física. «Mamá, me han estado acosando desde el primer día. El sargento Herrera me eligió como blanco. Decía que quería demostrar que ni siquiera ser hijo de una almirante te salva del infierno de la base». Lucía cerró los ojos por un instante. Cada palabra era un cuchillo que la atravesaba.
pero debía mantenerse serena para que él pudiera seguir. Al principio eran bromas pesadas, comentarios delante de todos. Luego vinieron las humillaciones, obligarme a limpiar hasta el amanecer, castigos absurdos, insultos. Miguel respiró con dificultad. Después empezaron los golpes, siempre lejos de las cámaras, siempre en lugares donde nadie podía verlo. Y si alguien decía algo, también lo castigaban. Lucía apretó su mano con fuerza, transmitiéndole que no estaba solo. Él la miró por fin, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo no quería decir nada. No quería que pensaras que soy débil, que no sirvo para este uniforme. Lucía sintió un nudo en la garganta. Hijo, escucharme bien. Aguantar en silencio no es fortaleza. Es tortura. Y tú has resistido más de lo que muchos habrían soportado. Eso te hace fuerte, no débil. Miguel se cubrió el rostro con las manos, dejando que por fin salieran todos los sollozos contenidos. Durante largos minutos, madre e hijo se quedaron en silencio. Ella acariciando su cabello, él liberando el dolor que había guardado durante meses. Cuando las lágrimas comenzaron a ceder, Miguel habló con voz temblorosa, pero más clara. No fui el único. Otros también sufren. Yo veía cómo los castigaban, cómo los golpeaban. Pero nadie decía nada, porque tenían miedo. Yo pensé que si aguantaba en silencio, los demás también podrían resistir. Pero me equivoqué, solo les di más poder. Lucía lo miró con orgullo y dolor al mismo tiempo. No te equivoques, lo que has soportado servirá para algo mayor. Has sobrevivido para contar lo que muchos no pudieron. Y yo me aseguraré de que tu voz cambie este sistema. Miguel la miró sorprendido, como si no esperara que ella transformara tanto sufrimiento en propósito. ¿De verdad crees que se puede cambiar algo? Lucía asintió sin dudar. Sí, pero necesito tu valentía, no solo como mi hijo, sino como testigo y como marinero. ¿Estás dispuesto? Él tardó unos segundos, pero luego asintió con decisión. Sus ojos, todavía enrojecidos por las lágrimas, brillaban ahora con una determinación distinta. En ese momento, Lucía lo abrazó de nuevo, no como madre que consuela, sino como madre que reconoce la fuerza de su hijo. Ambos sabían que el camino que venía sería duro. Pero la confesión de Miguel había abierto una puerta que ya nadie podría cerrar. La confesión de Miguel había cambiado todo. Ya no había marcha atrás, lo que había permanecido oculto bajo el silencio de los camarotes ahora salía a la luz. Lucía Serrano sabía que debía actuar con rapidez, antes de que la inercia del sistema volviera a cubrirlo todo con una capa de indiferencia. Esa misma semana convocó a un grupo reducido de oficiales y asesores de confianza. Entre ellos estaba la psicóloga militar Ana Morales, recién llegada a la base. Ana llevaba poco tiempo en la Armada, pero su sensibilidad y firmeza habían impresionado a Lucía. La reunión se celebró en una sala modesta, sin banderas ni protocolos, como si la ausencia de símbolos oficiales dejara más espacio para la sinceridad. Lucía abrió la sesión con palabras claras. Lo que hemos visto no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que ha permitido el abuso. Y si no actuamos, seguirá repitiéndose. Necesitamos un cambio estructural. Los rostros de los presentes mostraban preocupación, pero también esperanza. Ana Morales intervino con voz serena. He hablado con varios jóvenes marineros. Muchos sufren en silencio, y lo que más necesitan es un espacio seguro para hablar. Un espacio dentro de la propia unidad, con alguien cercano y accesible. Propongo crear una figura nueva, el soldado consejero. La idea sorprendió a varios. Un comandante frunció el ceño. ¿Un soldado que escucha problemas? ¿No es eso tarea de los oficiales o de los capellanes? Ana respondió sin titubear. Con todo respeto, señor,
Los marineros no confían en sus superiores para hablar de abusos. Temen represalias. Un soldado consejero sería un compañero de su misma jerarquía, formado en apoyo básico, alguien con quien puedan hablar sin miedo. Lucía la miró con interés. Esa propuesta era exactamente lo que Miguel había mencionado en su confesión: transformar el dolor en un servicio a los demás. Se inclinó hacia adelante y dijo: lo apoyo, pero no será fácil. Los más conservadores dirán que es una pérdida de disciplina. Debemos demostrar que es lo contrario, que es una inversión en cohesión y moral. Durante las semanas siguientes, Lucía y Ana trabajaron codo con codo. Se diseñaron manuales de formación rápida para los futuros consejeros, con módulos sobre escucha activa, gestión del estrés y protocolos de denuncia. Se estableció un sistema de doble canal: el soldado consejero como primera escucha, y un oficial de enlace externo, para garantizar que la denuncia no quedara bloqueada en la cadena de mando. Miguel fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario para participar en el programa piloto. Cuando se lo contó a su madre, ella lo miró con una mezcla de orgullo y temor. ¿Estás seguro de querer hacerlo? Aún te estás recuperando. Él asintió con decisión. Precisamente por eso, lo que viví no puede quedar en vano. Quiero que los demás sepan que no están solos. El día en que se presentó oficialmente el programa, varios marineros se reunieron en un aula de la base. Ana Morales explicó el funcionamiento, mientras Lucía observaba en silencio desde el fondo de la sala. Miguel, sentado en primera fila, escuchaba con atención. Cuando llegó el turno de los voluntarios, se levantó y dijo en voz clara: yo quiero ser consejero, porque sé lo que significa callar, y no quiero que nadie más pase por eso. El silencio que siguió fue profundo, cargado de respeto. Luego, uno a uno, otros marineros comenzaron a levantar la mano. La semilla del cambio había germinado. Los días siguientes confirmaron que la idea no era utopía. Los jóvenes acudían a Miguel para hablar, algunos con problemas menores, otros con historias tan dolorosas como la suya. Él escuchaba, tomaba notas, y derivaba los casos graves a la psicóloga o al enlace designado. No era un trabajo fácil, cada confesión removía en él las heridas recientes. Pero al mismo tiempo, sentía que cada palabra compartida era un paso hacia la sanación, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Lucía lo observaba desde la distancia, con discreción. Sabía que no podía protegerlo de todo, pero al verlo actuar entendía que su hijo estaba encontrando su propio camino. El muchacho que había sufrido en silencio se estaba convirtiendo en un hombre que daba voz a los que no la tenían. Una tarde, mientras caminaban juntos por el puerto, Miguel le dijo: mamá, antes pensaba que ser fuerte era aguantarlo todo. Ahora entiendo que la verdadera fuerza es pedir ayuda y darla a otros. Por eso quiero seguir adelante con esto. Lucía lo abrazó, conteniendo las lágrimas. Ese es el comienzo de algo grande, hijo. No solo para ti, sino para todos los que vendrán después. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, madre e hijo comprendieron que aquel pequeño experimento en una base naval podía convertirse en el inicio de una transformación mucho mayor. La sala principal del Ministerio de Defensa en Madrid estaba repleta. Oficiales de la Armada, del Ejército de Tierra y del Aire, consejeros civiles y periodistas llenaban cada asiento. En el centro, bajo los focos y frente a una gran bandera de España, se erguía Lucía Serrano, con el uniforme impecable y el gesto solemne. El murmullo era constante. Muchos se preguntaban por qué una almirante había convocado a todos los cuerpos en una conferencia extraordinaria. Otros ya sospechaban que estaba a punto de romper un silencio que llevaba demasiado tiempo enterrado. Cuando Lucía tomó la palabra,
la sala quedó en absoluto silencio. Su voz, firme y clara, llenó cada rincón. Hoy no vengo a hablar de maniobras ni de estrategias. Hoy vengo a hablar de lo que ocurre dentro de nuestros muros, en las cubiertas de nuestros barcos y en los dormitorios de nuestras bases. Hablo de los hombres y mujeres jóvenes que han jurado servir a España, y que en lugar de ser protegidos, han sido heridos por aquellos que debían guiarlos. Un murmullo recorrió la sala, pero ella continuó con determinación. Durante demasiado tiempo hemos confundido disciplina con silencio, y autoridad con abuso. Hoy quiero dejarlo claro: la violencia no es disciplina. El maltrato no fortalece a nuestras fuerzas armadas, las debilita desde dentro. Porque una institución que maltrata a sus jóvenes, traiciona la confianza de todo un país. Lucía respiró hondo y pasó la página del informe que tenía delante. Por eso, hoy anuncio la implantación de un plan integral de reforma militar. Este plan se aplicará no solo en la Armada, sino también en el Ejército de Tierra y en el aire. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente, mientras las cámaras captaban cada gesto. Primero se establece la figura obligatoria del soldado consejero en todas las unidades. Estos soldados recibirán formación básica en escucha, apoyo emocional y derivación de casos. Serán la primera voz amiga a la que un compañero podrá acudir sin miedo. Un general de tierra frunció el ceño y murmuró algo, pero Lucía lo ignoró. Segundo, se crea un sistema de denuncias en doble canal. Uno interno, dentro de la unidad, y otro externo, bajo supervisión civil, para garantizar que ninguna queja quede enterrada en la cadena de mando. Tercero, cualquier oficial o suboficial que encubra o minimice casos de abuso será apartado inmediatamente del servicio y enfrentará un consejo de guerra. La lealtad no consiste en callar lo que está mal, sino en proteger la dignidad de los soldados. En ese momento, la tensión en la sala era palpable. Algunos oficiales más veteranos cruzaban los brazos, incómodos. Pero otros, especialmente los más jóvenes, asentían discretamente. Lucía alzó la voz con fuerza. Sé que habrá quienes teman que estas medidas relajen la disciplina. Les respondo: la verdadera disciplina nace del respeto, no del miedo. Un soldado respetado será siempre más fuerte que un soldado humillado. Un aplauso aislado se escuchó desde el fondo de la sala, seguido de otro, hasta que poco a poco la mayoría de los presentes comenzaron a aplaudir. Los periodistas levantaban sus cámaras para captar el momento histórico. Lucía bajó la voz en el cierre de su discurso, pero cada palabra sonó como una promesa solemne. Nuestro deber no es solo defender las fronteras de España. Es defender a quienes se ponen el uniforme para servirla. Y mientras yo tenga voz en este ministerio, no permitiré que ningún joven marinero, soldado o aviador vuelva a sufrir en silencio. El aplauso fue ensordecedor. La noticia no tardaría en recorrer todo el país: una madre y almirante declara la guerra al abuso en las Fuerzas Armadas. Ese día, la reforma había dejado de ser una idea. Se había convertido en una declaración oficial, respaldada por el peso de la institución y por la fuerza de una madre que se negó a callar. El eco de la reforma comenzaba a sentirse en cada rincón de la Armada. Los comunicados oficiales habían sido enviados a todas las bases, y poco a poco las órdenes de Lucía Serrano se transformaban en procedimientos reales. La figura del soldado consejero ya no era una idea en papel, sino una realidad que estaba tomando forma en Cartagena, donde había nacido el programa piloto. Miguel Álvarez fue uno de los primeros en recibir la insignia sencilla que lo identificaba como consejero. No era un rango nuevo ni un ascenso, sino un símbolo de confianza, un brazalete discreto, azul marino, que lo distinguía entre los demás. Cuando se lo colocaron por primera vez,
Sintió un peso distinto al de cualquier medalla. No era reconocimiento, era responsabilidad. Los primeros días no fueron fáciles. Algunos compañeros lo miraban con desconfianza, pensando que era un informante de la cadena de mando. Otros dudaban de que un joven que había sido víctima pudiera ser capaz de escuchar los problemas de los demás. Pero Miguel no se rindió. Con paciencia, se sentaba en el comedor, en los pasillos, en los lugares de descanso, dispuesto a escuchar a quien quisiera acercarse. Y poco a poco, las voces empezaron a llegar. Un marinero se confesó con él sobre la ansiedad que sentía en las guardias nocturnas. Otro le habló de la presión insoportable de un sargento que lo amenazaba constantemente. Algunos simplemente necesitaban hablar de la distancia con sus familias, del miedo a no estar a la altura, de la soledad en las profundidades del mar. Miguel escuchaba con atención, sin interrumpir, tomando notas mentales y ofreciendo palabras de apoyo sencillas pero sinceras. Cuando era necesario, derivaba los casos más graves a la psicóloga Ana Morales, que coordinaba con él cada semana. Juntos formaban un equipo inesperado, la experiencia de una profesional y la empatía de alguien que había vivido el dolor en carne propia. Un día, mientras revisaban informes en la oficina de la base, Ana le dijo con una sonrisa: «Miguel, lo que haces tiene más valor que cualquier uniforme condecorado. Estás transformando el silencio en confianza». Miguel bajó la mirada, algo sonrojado, pero en el fondo sintió que esas palabras lo impulsaban a seguir. Con el tiempo, su reputación creció. Los marineros ya no lo veían solo como el hijo del almirante, sino como alguien cercano, capaz de comprender lo que muchos oficiales nunca entenderían. Incluso algunos sargentos empezaron a reconocer en él una figura útil para mantener la cohesión del grupo. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de Miguel mismo. El muchacho que antes se sentía débil y humillado ahora encontraba fuerza en el acto de acompañar a otros. Cada historia que escuchaba no lo hundía, sino que lo elevaba. Ya no era víctima, sino protector. Una tarde, después de una sesión con varios compañeros, Miguel se quedó solo en el muelle. El mar estaba tranquilo, y el reflejo del sol sobre el agua le recordó las tardes de infancia junto a su padre. Sacó del bolsillo una libreta donde había empezado a escribir frases, pensamientos y propuestas. Allí, con letra firme, escribió: «Quiero ser oficial, quiero servir, pero también proteger. Quiero ser el escudo de los que aún no tienen voz». Cuando se lo contó a su madre, Lucía lo miró sorprendida. «¿Estás seguro, hijo? Ser oficial no es un camino fácil. Exige sacrificio, estudio, y sobre todo, voluntad de liderazgo». Miguel asintió. «Lo sé, y estoy listo, porque ahora entiendo que ser líder no es mandar, es cuidar». Lucía sintió que sus ojos se humedecían. Durante años había temido que el peso de su apellido aplastara a Miguel. Pero ahora veía que, lejos de ser una carga, se había convertido en el motor de su vocación. El día en que entregó su solicitud para las pruebas de oficial, lo hizo con una mezcla de nervios y orgullo. Los compañeros lo felicitaron, algunos incluso lo animaron a estudiar juntos para el examen. Ya no era el chico aislado y acosado de antes, era un referente. Mientras tanto, la figura del soldado consejero empezaba a replicarse en otras bases. Los informes iniciales mostraban una disminución notable en los casos de indisciplina y un aumento en las denuncias de abusos. La voz de Miguel se había convertido en semilla para un cambio que trascendía su propia historia. Esa noche, en la soledad de su camarote, escribió otra frase en su libreta: «El dolor me enseñó a resistir, pero la esperanza me enseñó a avanzar. Ahora mi camino es servir para que otros no sufran lo mismo».
Y al cerrar los ojos, Miguel supo que había encontrado su propósito. Ya no era solo un marinero ni solo el hijo de un almirante. Era alguien que había transformado sus heridas en fuerza, y esa fuerza lo guiaba hacia un futuro donde él sería, para muchos, la voz y el escudo que habían estado esperando. La noticia del plan de reforma se propagó con rapidez. Los titulares de los periódicos no dejaban lugar a dudas. Un almirante y madre rompe el silencio en las Fuerzas Armadas. La Armada Española inicia una transformación histórica. La voz de los soldados llega al Ministerio de Defensa. En las calles, en las cafeterías, en las redes sociales, la conversación había cambiado. Ya no se hablaba solo de disciplina, de maniobras o de misiones en el extranjero. Se hablaba de dignidad, de derechos dentro de los cuarteles, de cómo la institución más rígida del país empezaba a abrirse a una nueva cultura. Lucía Serrano aparecía constantemente en las entrevistas. Los periodistas la presentaban no solo como almirante, sino como madre. Algunos titulares subrayaban la paradoja: no fue la autoridad, fue la maternidad lo que inició la reforma. Ella respondía con serenidad: no hay contradicción. Ser madre me enseñó que proteger es la forma más alta de liderar. Mientras tanto, en Cartagena, Miguel seguía con su labor como consejero. Cada semana, más marineros acudían a él. Algunos entraban en la pequeña sala de reuniones temblando, otros apenas se atrevían a hablar, pero todos salían con la sensación de haber sido escuchados. La noticia de que existía alguien que comprendía, alguien que no juzgaba, corría de boca en boca. Un día, un joven marinero se le acercó en el comedor y le dijo en voz baja: «Gracias, Miguel, yo también sufrí, pero cuando vi que tú te levantaste y hablaste, me di valor». Miguel comprendió entonces que su historia ya no le pertenecía solo a él. Era el testimonio que animaba a otros a romper el silencio. Las cifras empezaron a hablar por sí solas. El número de denuncias internas se triplicó en cuestión de meses. Pero al mismo tiempo disminuyeron los incidentes violentos en las bases donde el programa piloto estaba activo. La transparencia, lejos de debilitar a la institución, la fortalecía. Los medios internacionales también comenzaron a interesarse. Periódicos de Francia, Italia y Alemania publicaron reportajes sobre la revolución silenciosa de la Armada Española. Algunos incluso la comparaban con reformas históricas en otros ejércitos europeos. Lucía recibía cartas de padres y madres de jóvenes reclutas. Algunos le agradecían por devolverles la confianza en que sus hijos estarían protegidos. Otros compartían historias de dolor que nunca antes se habían atrevido a contar. Cada carta era una confirmación de que la reforma no era solo un asunto militar, sino un movimiento social. En Cartagena, Miguel comenzó a organizar pequeños encuentros con sus compañeros. No eran conferencias oficiales, sino conversaciones en círculo, donde cada uno podía hablar libremente. Allí surgían risas, lágrimas y confesiones. En esos momentos, Miguel veía cómo la dureza de la vida militar se suavizaba con la fuerza de la comunidad. Una tarde, un periodista local pidió entrevistarlo. Miguel dudó al principio, no quería ser el centro de atención. Pero finalmente aceptó, con la condición de que la entrevista hablara más del programa que de él. El artículo se publicó con el título «El marinero que convirtió el dolor en esperanza». Ese reportaje se viralizó en redes sociales, generando un debate nacional. Miles de jóvenes comentaban que, por primera vez, veían al ejército como un lugar donde se podía servir sin perder la dignidad. En el ministerio, algunos altos mandos aún resistían. Temían que demasiada apertura debilitara la cadena de mando. Pero la opinión pública estaba claramente del lado de Lucía. Y en política,
Pocas cosas pesan tanto como la fuerza de la ciudadanía. Un veterano general se lo dijo en una reunión privada. Almirante Serrano, quizá no se dé cuenta, pero usted ha movido algo más grande que la Armada. Ha movido a la sociedad entera. Lucía respondió con humildad, pero con la convicción de quien sabía que aún quedaba camino por recorrer. No lo he hecho sola. Lo han hecho los jóvenes que se atrevieron a hablar. Yo solo abrí la puerta. En los meses siguientes, el programa de soldados consejeros se extendió oficialmente a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Los primeros cursos de formación se realizaron en Madrid, Sevilla y Valencia. Miguel, ya reconocido como uno de los impulsores, fue invitado a dar su testimonio en la inauguración de uno de esos cursos. Se puso de pie frente a decenas de nuevos voluntarios y dijo: «Yo sé lo que significa sentir miedo en silencio. Sé lo que es creer que estás solo. Pero también sé lo que es encontrar una mano amiga. Ustedes serán esa mano para muchos. No olviden nunca que escuchar puede salvar una vida». Las palabras fueron recibidas con un aplauso unánime. Lucía, sentada entre el público, sintió que el corazón se le desbordaba de orgullo. Ese día comprendió que la semilla que había germinado en el dolor de su hijo estaba floreciendo en todo el país. El sol de primavera iluminaba suavemente los jardines del Ministerio de Defensa en Madrid. Era un día especial, no por maniobras ni por reuniones de estrategia, sino por un acto sencillo pero profundamente simbólico: la publicación de la lista oficial de admitidos en la Escuela Naval de Oficiales. Entre los nombres, uno resaltaba para Lucía Serrano más que ningún otro: Miguel Álvarez Serrano. Su hijo había aprobado las pruebas. El muchacho que meses atrás había ocultado sus lágrimas en silencio ahora daba el primer paso hacia un futuro como líder militar. Cuando Miguel salió de la sala de exámenes, con el documento en la mano, la emoción lo desbordaba. No gritó ni levantó los brazos, simplemente cerró los ojos y respiró hondo, como si cada inhalación confirmara que estaba vivo, que estaba en pie, que el camino de dolor lo había conducido hasta allí. Lucía lo esperaba fuera. No llevaba uniforme, sino un abrigo sencillo, porque aquel día no quería ser almirante, solo madre. Cuando Miguel se acercó, ella lo abrazó con fuerza. Él susurró al oído: «Mamá, lo logré. Ahora podré ser el escudo de otros». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Hijo, ya lo eres. Y siempre lo fuiste. El uniforme no te da fuerza, tu corazón te la da». Semanas después, madre e hijo compartieron una noche tranquila en casa. Encendieron el televisor para ver un documental sobre la historia de la Armada Española. Imágenes de antiguos marinos, de batallas en alta mar, de sacrificios y victorias, llenaban la pantalla. Miguel miraba atento, con la curiosidad de alguien que ahora se sentía parte de esa cadena interminable de historias. En un momento, el narrador dijo: «Cada generación hereda no solo las armas, sino también las heridas y los sueños de quienes la precedieron». Miguel tomó la mano de su madre y le dijo: «Yo quiero heredar los sueños, no las heridas. Quiero que los que vengan después de mí no tengan que pasar por lo mismo». Lucía lo miró con orgullo. «Entonces ya estás cambiando la historia». Mientras la pantalla mostraba barcos surcando el Mediterráneo, ambos guardaron silencio. Era un silencio distinto al de meses atrás. No era miedo ni ocultamiento, era paz. Un silencio que hablaba de esperanza, de un futuro abierto. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Miguel recibió su uniforme de cadete, planchó con cuidado cada pliegue y se lo probó frente al espejo. Se vio distinto, no como el joven golpeado en la base, sino como un hombre dispuesto a escribir su propio destino. En la ceremonia de bienvenida, decenas de nuevos cadetes juraron servir a España. Lucía,
Entre el público, escuchó la voz de su hijo pronunciar con firmeza las palabras del juramento. En ese instante comprendió que la semilla que había brotado en el dolor ahora florecía en la esperanza de toda una generación. Los periódicos titularon El hijo del almirante ingresa en la escuela naval, símbolo de la nueva era militar. Pero para Lucía y Miguel, más allá de los titulares, lo importante era otra cosa. Que el círculo del sufrimiento se había roto, y que comenzaba un camino nuevo, más humano, más justo. Al final de aquella jornada, mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado, Miguel dijo: «Mamá, antes tenía miedo de llevar tu apellido. Pensaba que era un peso. Ahora entiendo que es una herencia, y quiero honrarla». Lucía lo abrazó una vez más. «No tienes que cargar con mi nombre. Ya has creado el tuyo propio. Y créeme, es un nombre que moverá corazones». Así, entre lágrimas, abrazos y promesas, madre e hijo iniciaron un nuevo capítulo. No uno marcado por la violencia, sino por la esperanza. Y las lágrimas que un día cayeron en uniforme se habían convertido en las semillas de un ejército renovado, donde la dignidad sería el verdadero estandarte. La historia de Lucía y Miguel no es solo la de una madre y un hijo. Es la historia de cómo el dolor puede convertirse en fuerza, de cómo el silencio puede transformarse en voz, y de cómo una institución entera puede empezar a cambiar gracias al valor de unos pocos. Cada lágrima derramada dentro de un uniforme se convirtió en semilla de esperanza. Y esa semilla floreció en una nueva generación que eligió el respeto sobre el miedo, la dignidad sobre el silencio, y la esperanza sobre la violencia. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a El Libro Invisible, activar la campanita, y compartir este vídeo para que más personas descubran que las historias invisibles también pueden cambiar el mundo.